¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte Ciudad de México, y es un gusto poder recibirte en nuestra reunión digital en el que estamos viendo la interserie llamada Los distintivos de Calvary Chapel. Esto es para que tú y yo podamos tener claro de dónde provenimos, cuál es nuestro tronco común, por así decirlo, en las cuestiones de principios y nuestra postura como iglesia de Horizonte, y también que podamos abordar algunos temas. El día de hoy es nuestra última sesión, la sesión número 6. Así que vamos a empezar a orar, vamos a empezar orando, siempre encomendándonos a las manos del Señor para poder dar inicio a los últimos dos temas que quiero compartir contigo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque has estado con nosotros todo el tiempo. Tu Espíritu Santo alrededor de nosotros. Tu Espíritu Santo en los creyentes, en tu pueblo, adentro de nosotros, Señor. Permítenos entonces como creyentes que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Permítenos siempre mantenernos humildes y vivir con mansedumbre, Señor, de estos tiempos, para que tu nombre sea glorificado, y permítenos, Señor, mantenernos dependientes de tu Espíritu Santo. Añádenos sabiduría, Señor, y te ruego también por aquellos hermanos, hermanas que han partido con el Señor. No te ruego por ellos, porque ellos ya están en el mejor lugar contigo. Te ruego por sus familias, te ruego por aquellos que aún quedamos, Señor, que nos sigas dando de tu fe, tu esperanza y de tu amor, Señor. Te ruego por aquellos que estén pasando por alguna situación de enfermedad, también que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a esta reunión nuevamente. Es la sesión número 6. El día de hoy es la última sesión que vamos a estar viendo respecto a los distintivos de Calvary Chapel. Vamos a ver el primer tema. El primer tema se llama Encontrando el balance y el segundo tema se llama Aventuras de fe. Iniciando con el primer tema, Encontrando el balance, podemos nosotros ver en nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, esto en la nueva traducción viviente, que dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Una característica de la iglesia de Calvary Chapel es que en nuestras iglesias tenemos el propósito de no dividir al pueblo de Dios en asuntos no esenciales. Eso no quiere decir que no tengamos convicciones firmes, menciona el autor. Cuando la Biblia habla claramente, nosotros debemos también hacerlo. Pero en otros asuntos tratamos de reconocer la validez escritural, ¿sí?, de los ambos lados de un supuesto debate, y evitar excluir o favorecer a aquellos de un lado sobre el otro. Encontrando el balance es un tema importante dentro de este distintivo, porque queremos ser nosotros una iglesia que predica la verdad del Señor, pero también entendemos que hay temas que no... que hay dos posturas, que no queremos polarizarnos de un lado y del otro cuando la Biblia no es claramente específica. Hay temas nucleares, esenciales, respecto a la deidad de Jesucristo, respecto a la salvación por medio de la fe, respecto a que la salvación es gratuita, es gracia, es don del Señor y no ha sido por obras. Todo eso y otros asuntos más también que son esenciales de la fe o del Evangelio, es que esos no cambian. No hay dos puntos de vista respecto a esto. Y si hay un punto de vista, la Biblia claramente nos redirecciona a lo que es verdad. Hay puntos a su vez que son periféricos o que están alrededor de los temas nucleares o los temas del centro. Y para eso hay muchos temas que podríamos debatir, que podríamos poner
de un lado a un equipo y del otro a otro equipo y exponer cada quien sus puntos de manera bíblica, y tal vez no podríamos llegar a ningún lado. Pero eso es lo que nosotros queremos, tener una postura balanceada. Una postura balanceada. En las doctrinas de fe esenciales, ¿sí?, tomamos una firme posición, pero en las áreas no esenciales aceptamos que la gente pueda tener diferentes puntos de vista y las admitimos en un espíritu de gracia, ¿sí? Es importante reconocer que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, y aún mantener un espíritu de unidad y de amor. En otras palabras, podemos ponernos de acuerdo en medio de nuestro desacuerdo. Eso es importante notar, ese es el balance en el que queremos llegar a tener como iglesia. No somos ni calvinistas, por poner algún ejemplo, ni tampoco somos arminianos. Si no sabes qué significa esto, hoy no es una clase acerca del calvinismo, ni sus orígenes, ni del arminianismo, ni sus orígenes, pero voy a tratar de explicarlo en estos 3 minutitos, de cuáles son los 5 puntos de uno y del otro, de estas dos posturas, que podrían generar un debate, o que mejor dicho han generado un debate a lo largo de los siglos respecto a algunas doctrinas. Por ejemplo, los calvinistas, que fueron alrededor del año de 1500, con Juan Calvino, ¿sí?, este personaje que tuvo una gran importancia dentro de nuestro contexto protestante. Él mencionó 5 puntos o mejor dicho, su tesis fue enseñada a diferentes generaciones. Tuvo ahí un alumno, y después en la segunda generación, a finales ya de 1500, a finales de 1500, surge Jacobo Arminiano. Este último personaje postula su tratado, va la redundancia, tratando de refutar una enseñanza que estaba tratando de contradecir a su abuelo maestro Calvino. Y entonces en el proceso Arminio pues termina siendo influenciado por ciertas enseñanzas que se estaban exponiendo, y entonces postula sus tesis, postula 5 puntos. A raíz de esos 5 puntos se armó un concilio que, bueno, si nosotros no podemos llegar a ponernos de acuerdo en 3 minutos, ellos tardaron 54 días en poner cartas sobre el asunto, y reunión tras reunión, para que pudieran sacar esto, y entonces lo resumieron en 5 puntos calvinistas que refutan los 5 puntos arminianos. Los puntos calvinistas son: la depravación total del hombre. 2. La elección condicional. 3. La redención particular. 4. La gracia irresistible de Dios hacia el hombre. 5. La perseverancia de la salvación, es decir, que la salvación no se pierde. La postura de Arminio, entonces, la postura de Arminio es la siguiente. La primera es la depravación parcial. La segunda, la elección condicional. Tercera, la redención universal. La cuarta, la gracia resistible. Y la 5, la pérdida de la salvación. Aquí no voy a dar una explicación de sus puntos a favor, de su contra, sus pros, etc. Si tú estás más interesado de este tema, hay muchos maestros que pueden enseñarte al respecto. Si tienes más dudas, puedes contactarme en privado, dejarnos un mensaje aquí al final del video. Pero básicamente aquí nosotros queremos encontrar el balance. Realmente nuestra postura no es totalmente calvinista ni totalmente arminiana. En lo personal, yo tengo preferencia de 3 con 2 puntos. No voy a decir cuál para no influir en tu respuesta, pero puedes incluso estudiarlas y meterte más a profundidad. Maestros de mi seminario, el CEBAM,
han dedicado mucho tiempo también para poder explicarlo, y te lo recomiendo si tú estás llamado al ministerio, en que pudieras profundizar este tipo de temas en tu vida, no para que generen una división, sino para que en tu criterio se vaya formando tu criterio, y entonces tengas un punto de partida, no para dividir a la gente, sino para que sea una convicción propia. Esa es la forma en la que queremos llegar, encontrar este balance. Creemos en la seguridad del creyente. Eso sí es algo que nosotros adoptamos firmemente, y no creemos que pueda perder la salvación porque haya perdido la paciencia con sus hijos, o que haya dicho alguna mentira, y por lo tanto el próximo domingo tenga que pasar al frente, como normalmente se hacía, a recibir la salvación. Cuando el pastor pregunta normalmente: ¿quieres venir a los atrios? Y bueno, normalmente van las mismas personas cada 8 días a recibir a Jesucristo. No es necesario. Una vez salvados para siempre, nosotros creemos que tienes la salvación. Eso es un punto importante. En Juan, ¿sí? En Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, esto en la nueva Biblia de las Américas, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esto es importante porque creemos la perseverancia de los santos en Jesucristo. Creemos que si bien la salvación no se pierde, hay una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo en permanecer en intimidad con Él. La palabra aquí es en esta estrecha relación que podemos llegar a tener con Jesucristo. Pertenecer, permanecer, una cuestión de ubicación. Permanecer en Jesucristo. ¿Te ha pasado entonces que has buscado algo en Google Maps y entonces puedes llegar a esa ubicación? Y básicamente ahorita en nuestra condición de pandemia, pues hemos permanecido en nuestros hogares durante todo este tiempo, a excepción de los que tengan que salir por cuestiones vitales. Pero básicamente si tú me vienes a buscar a mi casa, estaré aquí en mi casa, ¿no? Que es tu casa. Sí, aquí la intención es de que nuestro verdadero hogar es Jesucristo, y permanecer en Jesucristo es lo más seguro que el cristiano, el lugar más seguro en el que el cristiano puede estar. Eso es muy hermoso, y eso es realmente grande. Eso es hermoso que lo podamos tener en cuenta. Y si permanecemos en Él, Jesucristo dice, serán verdaderamente mis discípulos. Lamentablemente hay muchos que se están secando o ahogando, asfixiándose, porque no están permaneciendo en Jesucristo. Eso será tema de la próxima semana, pero la cuestión aquí, la palabra clave es permanecer en Jesucristo, en la cuestión de la salvación. Quiero leer algo más. Juan capítulo 15 del 6 al 7, también en la NBLA. Si alguien no permanece en mí, está hablando Jesús, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, nuevamente este elemento de relación, y mis palabras, una cuestión de profundizar en su palabra, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. No es una especie de conjuro, no es una especie de amuleto, o no es una especie de hechizo que si digo esto versículo tantas veces al día, pues voy a obtener lo que quiero. Porque una persona que permanece en Cristo y que permanece en su palabra, su corazón está en sincronía con el Señor. Y un corazón que está sincronizado con el Señor pide ver y pasar más tiempo con el Señor. Ejemplo, tenemos al rey David. Permíteme habitar en tus atrios, en tu presencia todo el tiempo. En tu lugar santo, en tu lugar santísimo. Pregunta, ¿sí? ¿Cree usted o crees tú en la seguridad eterna? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Qué creemos nosotros y qué respondería el pastor Chuck? Y él dice, sí, por supuesto que creo en la seguridad eterna, dice el pastor Chuck. Siempre que permanezca en Cristo, yo estoy eternamente seguro. Ahora, discutamos esto. Si usted no permanece en Cristo,
¿Usted está seguro? ¿Puede tener seguridad aparte de Cristo? No conozco de ninguna otra seguridad fuera de Jesucristo, pero creo, dice, que siempre que permanezca en Él, Él me guardará de caer y me presentará sin mancha ante la presencia de su gloria con gran alegría, y ningún hombre podrá arrancarme de su mano. Yo creo esto y experimento la seguridad de Dios, dice el autor. ¿Tú qué piensas respecto a la seguridad eterna? Por esta razón, en Calvary Chapel no mantenemos una posición dogmática respecto a estos puntos, porque creemos que las Escrituras enseñan ambas posiciones y tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Y habrá personas en nuestra iglesia que crean que haya de las dos, extremo calvinistas, extremo arminianos, pero la cuestión aquí es encontrar el balance. Es importante reconocer que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Y en ese desacuerdo acordado, ¿sí? Puede haber un espíritu de unidad, ¿sí? Y de amor. Ponernos de acuerdo en nuestros desacuerdos. Y ese mismo principio puede aplicar en cualquiera de tus áreas de vida, por ejemplo, en la cuestión matrimonial, en la cuestión relacional, ¿no? ¿Cómo podemos entonces reconciliar estas dos posturas calvinistas, que si no se pierde la fe, que el arminiano, que si se pierde la fe por la responsabilidad total del hombre? ¿Cómo podemos reconciliar esto? Pregunta el autor. Y bueno, la respuesta es sencilla: no lo hacemos. No nos esforzamos por reconciliar estos dos puntos, ¿sí? Y no hay necesidad para hacerlo. Dios nunca nos ha pedido reconciliar estos dos puntos, ¿no? No hay ningún versículo que diga, y entonces profundizarás en esta postura y profundizarás en esta otra y reconciliarás entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. No nos dice eso. Dios simplemente nos pide creerlo. Dios nos pide creer este asunto de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que coexisten. Y eso es algo que no podemos explicar. Dios es inexplicable en ese sentido, y deja eso como una especie de tensión, ¿no? Tensión doctrinal. No trates de reconciliar estos dos puntos, simplemente créelos. Y todavía la persona, si hay una persona, por ejemplo, en nuestra iglesia, que persevera en el pecado, ¿sabes qué, pastor? Yo por eso, que la salvación si no se pierde, y entonces estoy en la época de la gracia, pues puedo andar de borracho, puedo andar de fornicario, de adúltero, y pues, pastor, no se preocupe por mí, mire, una vez salvo, siempre seré salvo. Y bueno, hermanito raro, si tú eres de ese tipo de pensamiento, déjame decirte que la Biblia tiene algo que decir respecto a esa condición o a ese estilo de vida, ¿sí? Gálatas capítulo 5, versículo 21, en la segunda parte, en la NTV dice Gálatas 5:21, en la segunda parte: permítame repetirle, dice Pablo, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esos son versículos que la gente también tiene que escuchar respecto a la perseverancia o a la práctica de su pecado. ¿Sabes qué, bro? ¿Sabes qué, chica? Si sigues inmiscuida, relacionándote de esa manera con el pecado y no hay un arrepentimiento, ¿sabes qué? No heredarás el reino de Dios. Eso es importante para que ciertos casos con algunas personas que están practicando y que dicen, bueno, si Dios se dedica a perdonar y yo me dedico a pecar, pues que cada quien haga su chamba, ¿no? No, la gracia de Dios no es para que la pisotemos, sino es para tomarla en un alto valor. Pisotaremos la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo en Romanos, de ninguna manera. Pero, ¿sí? Lo vamos a confrontar, lo vamos a llevar a las Escrituras. Aquellos que si viven en la carne, ¿sabes qué? Tendrán sus consecuencias y realmente no heredarán el reino del Señor. No obstante, también pueden haber otras personas que son débiles en su fe, que son tímidas en ciertos
aspectos y que están luchando con su esperanza, que tienen una conciencia sensible y que cada vez que cometen un error, pues se agüitan, diríamos los chavos, o caen en una tristeza profunda, en una congoja, y cada vez que sienten ese tipo de cosas, pues bueno, sienten que no son salvos. También hay palabras para este tipo de personas. Por ejemplo, voy a leer en 1 Tesalonicenses 5:10. Dice: hermanos, les ruego que amonesten a los perezosos, ¿sí? Exhórtenlos, amonéstenlos. Alienten a los tímidos. Aquí entra esta particularidad con las personas tímidas. ¿Qué se tiene que hacer con las personas tímidas en la fe? Alentarlos, brindarles aliento. Y no un aliento de parte de nosotros, sino la palabra de vida de Dios hacia estas personas, ¿sí? Cuiden con ternura a los débiles. Me encanta. Sean pacientes con todos. Eso es importante también saber para que podamos llevar a esas personas que son débiles o tímidas hacia un ánimo en la palabra del Señor, hacia un consejo, y que no se tiren al drama, que no se tiren a una condición de víctimas, porque bueno, ya vamos conociendo a nuestra gente, ¿no? Dios nos ha rescatado también de ahí y necesitamos tener un balance en nuestras vidas respecto o derivado de la palabra de Dios. El hecho de que es un tema discutible, que si se pierde o no se pierde la salvación, demuestra que hay dos lados. Si hubiera una clara y definida enseñanza, entonces no habría discusión, como los calvinistas y los arminianos, ¿de acuerdo? Hay dos lados en este asunto. Es muy importante que no nos encontremos en una posición intransigente en un lado, excluyendo al otro, porque definitivamente dividiremos nuestra congregación. Y Dios nos, en una u otra parte dice, parafraseando ciertos versículos: no te pedí que me entendieras, solo te pedí que creas mi palabra. Dios jamás nos pide que demos una explicación de ese tipo de cosas. Sí hay que reflexionarlo, sí hay que memorizarlo, sí hay que estudiarlo, sí hay que profundizar. Pero hay asuntos en los que el Señor se mantiene en silencio. Y en eso tenemos que echar mano de la fe. Tratar de entender a Dios en mi mente limitada es una verdadera frustración. Trate de entender la eternidad. Trata de entender el infinito. Trata de entender los límites del espacio. Trata de imaginar dónde queda el borde del espacio. Tratar de entender a Dios es como tratar de meter toda el agua del mar en una lata de refresco, en una lata de aluminio, que es mi cabeza. Y para eso necesitamos reconocer que Dios es más grande de lo que podemos entender en nuestra mente. Isaías 55 es uno de mis versículos favoritos, que dice, Isaías 55:8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos, mi forma de vivir, mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermosas palabras del Señor para traernos un balance a nuestro pensamiento, ¿no crees? Termino este tema diciendo lo siguiente. Conforme vas a empezar a ministrar a otras personas, si tú quieres servir al Señor y a su iglesia, conforme empiezas a ministrar y a través de la palabra en tu grupo conexión, en un grupo de estudio, en un grupo de estudio bíblico, de oración, etc., incluso en tu propia familia como sacerdote, en casa, ¿sí? O un diácono, diaconisa, a través de toda la Biblia encontrarás en las escrituras que hablan de la soberanía de Dios. Y cuando las encuentres, enséñalas.
Cuando te encuentras en las escrituras que enseñan la responsabilidad del hombre, entonces también enseñaremos eso. Haciendo esto, podemos estar seguros que nuestra gente ha recibido una dieta espiritual bien balanceada. Inicio con la primera frase que el autor nos deja ver. Es importante reconocer que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y al mismo tiempo vivir en unidad y en amor. Vamos a relajarnos un poquito porque vamos a dar inicio al segundo tema. Así que te pido ahí que si estás viéndonos de manera digital, obviamente, te relajes, muevas tus hombros, puedas respirar. Para ir preparando nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón para el siguiente tema. Vamos a ver el segundo tema como aventuras de fe. Para iniciar, ya te relajaste, ya moviste los hombros, ya te moviste un poquito ahí en tu lugar. Párate si es necesario, ¿sí? Mueve tus hombros, tu cabeza, respira. Vamos a iniciar ahora entonces el segundo tema de esta mañana. Aventuras de fe. Aventuras de fe. Voy a abrir la escritura, a leerlo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que le buscan con sinceridad. Eso es importante, la fe en Dios, creer de que Él existe, creer de que Él podemos buscarlo porque es una persona que está gobernando nuestro universo, nuestro cosmos, nuestra vida, todo lo que vemos y lo que no vemos. Todas las cosas por Él subsisten, diría Colosenses. Dios quiere que sea parte de lo que Él está haciendo, Dios quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo en su plan de redención. Y Dios no quiere dejar de trabajar. Dios no tiene la necesidad de tomarse un descanso. Sí nos ha puesto un ejemplo de descanso, pero Él podría estar haciéndolo todo el tiempo. Así que es importante averiguar lo que Él quiere hacer para nosotros en el siglo XXI, en este siglo, para los millennials, para los centennials, para la generación Z, para los baby boomers, para todos, la generación X, absolutamente para nuestra generación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra época, el día de hoy? Es importante saber esto. Porque he encontrado que la manera en que descubrimos cómo Dios quiere obrar es aventurarse en la fe, dice el autor. Necesitamos echarnos a un lado y ver qué es lo que el Señor podría hacer con nuestra vida. Pero así como damos un paso de fe, debemos cuidarnos contra la presunción. Somos seres humanos, necesitamos cuidarnos de diferentes flancos a causa de nuestro corazón soberbio. Mucha gente que prueban las aguas para ver lo que Dios quiere hacer, cometen un grave error apoyándose en el esfuerzo humano, cuando Dios obviamente no participa en ese esfuerzo, en esa actividad. Entonces comenzamos a gastar energía extra y esfuerzo extra en un programa que no fue iniciado por Dios. Eso es importantísimo de prestar atención. Podemos gastar energía, gastar recursos, gastar todo lo que podamos, mente, esfuerzo, todo en algo que el Señor, ¿sí?, no ha iniciado, que no ha querido que inicie. Entonces, por eso, muy importante la intimidad con el Señor. Antes del que hacer, tenemos que cultivar nuestro ser. Nuestro ser se cultiva en una relación íntima con el Señor. Intimidad es prioridad para saber qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, para saber cómo funciona la mente del Señor, cuál es la palabra del Señor, qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo el día de hoy, qué es lo que el Espíritu Santo quiere que encamines más adelante, a corto, a mediano o a largo plazo. El Espíritu Santo, la relación íntima con el Señor debe ser lo que te dirija en esta vida.
Todo lo que Dios necesita es una persona en armonía con su propósito. En otras palabras, la armonía es básicamente la suma de dos o más sonidos en una definición musical. Podemos hacer un sonido, podemos hacer otro, tocados o cantados simultáneamente, pueden ser más sonidos. La armonía puede ser tan vasta y compleja que pueden ser en muchos sonidos sonando al mismo tiempo, que sumen sus frecuencias para que generen un sonido agradable. Entonces, la armonía quiere decir que nosotros estemos sincronizados, que podamos estar en la misma familia tonal de la mente de Dios, para saber qué es lo que Él quiere, hacia dónde se va conduciendo. Él es quien dicta la línea melódica de la sinfonía de tu vida. Esto es tener una disposición mental que dice, ¿sí? Veamos si Dios quiere obrar hoy. Veamos qué quiere hacer hoy con mi vida. Simplemente es estar disponible. La disponibilidad a Dios, a su voluntad, a sus planes es importante. La Biblia está llena de historias de personas que se aventuraron en la fe, dando a Dios una oportunidad de hacer lo que Él intentaba hacer, por decirlo de alguna manera, y simplemente estando disponibles para Dios, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Muchos personajes de la Biblia estuvieron disponibles para el Señor. La disponibilidad a Dios, la fidelidad a Dios y un corazón humilde, un corazón enseñable fueron características de personas que se aventuraron en estas aventuras de fe, que exploraron, que desafiaron lo que el mundo decía en su época. Para eso, ¿sí?, las tácticas de presión hacerle manita de puerco al Señor obviamente no es algo que ni sea bíblico y hasta lo creo hasta ofensivo en contra del Señor, ¿no? Como tratar de hacer a Dios que se someta a nuestros planes, y básicamente eso es más común de lo que esperamos ver en las iglesias. Y hay muchos cristianos que dicen: Dios, bendice este proyecto, bendice este emprendimiento, Señor, ya en la marcha, Señor, bendíceme cuando estoy recibiendo tal salario, cuando el Señor no te había llevado a incursionar en eso. Es por eso muy importante que nuestro corazón esté encontrándose con el Señor constantemente, para que haya esa armonía. ¿Sí? No manipulemos, no forcemos las cosas, ¿sí? Si Dios está a favor de ti, será a la manera del Señor. Sí hay momentos en los que tú tienes que tomar la iniciativa para poder traer la justicia de Dios, la moral de Dios, y ser este guerrero que lucha a favor del Señor, un embajador, mejor dicho, este soldado que busca a favor de la verdad. Pero básicamente el Señor tiene que dirigir esos pasos en oración, a su manera, para que dejemos obrar, por así decirlo, al Señor a través de nuestras vidas. Dar un paso hacia adelante y pongámonos a la disposición del Señor. A veces hay que arriesgar recursos, a veces hay que arriesgar, sí, cosas que tenemos, pero diría el dicho por ahí, dice el autor: el que no arriesga no gana. Y es importante también ser sensibles a ese tipo de situaciones, sí, aventurarnos en la fe. Hay una historia bíblica, para poderlo aterrizar en la Biblia, acerca del rey Asa, que estaba en Judá, ¿sí? Recuerda que el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá. Y entonces Asa tenía 25 años cuando ascendió al trono. Poco después del comienzo de su reinado, los etíopes invadieron la tierra, uniéndose a otras naciones con un ejército de 1,000,000 de hombres, más carros de guerra. Cuando Asa recibió el informe de ese enorme ejército invasor, él oró al Señor y dijo, acompáñame ahí en tu Biblia, si la tienes, en 2 de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Entonces Asa clamó al Señor su Dios:
Oh Dios, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. ¡Wow! ¡Qué bella oración! No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Asa se quitó de la ofensa. Dice, no contra mí, no contra tu pueblo, sino contra ti. No dejes que esos hombres se abalancen en contra tuya, Señor. Haz algo, por favor, favorécenos en este momento. Él no dijo, Dios, yo tengo un plan y ahora yo quisiera que tú bendigas ese plan. Tampoco dijo, ahora Dios, yo lo tengo todo calculado. Es tiempo de bendecir nuestro programa contra los etíopes. No fue, Dios, ponte de mi lado. En lugar de eso, fue así. Dios, yo voy a tu lado. En tu nombre vamos a ir contra ellos. No prevalezca el hombre contra ti. No van a prevalecer contra mí, porque yo no tengo nada, no tengo ningún poder. Pero Señor, esto no hace ninguna diferencia para ti. Voy a ir en tu nombre. No dejes que ellos prevalezcan contra ti. Ellos pueden derrotarme, pero no dejes que te derroten. Qué hermosas palabras de Asa a sus 25 años. Que había ascendido al trono y que tenía esta responsabilidad de una batalla contra un millón de hombres en carros de guerra. Yo no tengo nada. Él era el rey. Y él dijo, yo me hago a un lado. Tú, Señor, dirígeme. Qué increíble. Necesitamos más jóvenes como con ese corazón. ¿Te das cuenta, chavo? Dios le dio a Asa la victoria sobre los etíopes. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Una historia increíble. Puedes leerla en tu casa si quieres. Cuando Asa regresa, el profeta del Señor le salió al encuentro y le dijo, tiempo después, ya de que habían derrotado a este ejército, ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice, escúchame, Asa. Me encanta, una persona mayor con una experiencia, con un temor al Señor, porque era profeta del Señor, entonces enseñándole a un chavito. Y me encanta cómo sucede esa vinculación de generaciones en ese pues, encadenamiento en donde las personas mayores tienen siempre cosas tan hermosas que enseñarnos y los jóvenes tenemos tantas cosas que aprender de nuestros mayores. Eso es importante que también tú lo notes, mi querido chavo, mi querida chava. Tú no tienes todas las respuestas, aunque tengas todo Google a tus dedos. La cuestión aquí es de que también Dios ha puesto hombres para que puedan ser voceros de parte de Él, para que tú puedas ir ordenando tus pasos. Checa lo que este profeta le dijo. Vamos a regresar al texto. Escúchame, Asa. Le gritó. ¡Wow! Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan en Él. Nuevamente este aspecto de permanencia, de intimidad, de relación. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él, Dios, checa, los abandonará a ustedes. ¡Wow! ¿Qué versículo? ¿Habías leído esto recientemente? La relación con el Señor es importante y aquí, mucho tiempo atrás, es una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Permanecer en el Señor y el Señor favorecerá, el Señor estará con nosotros, nos dará victoria, también nos ayudará a resistir, pero la clave es la permanencia en Él. Después de algunos años más adelante, también en medio de guerras, ya que el rey Asa había crecido y se había confiado más en sus esfuerzos, sucedió lo siguiente. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. En ese tiempo, Ananí, el vidente,
fue a ver al rey Asa, o sea, un profeta del Señor, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. ¡Wow! ¡Qué exhortación! Podemos confiar mucho en nuestros esfuerzos e incluso en nuestra racha de lo que va bien, y llamémoslo éxito. Pero nuestros éxitos son sumamente peligrosos para el cristiano porque corremos el riesgo de caer en la arrogancia por nuestros propios esfuerzos. En el fracaso, incluso, dicen otros autores en un libro de liderazgo espiritual, que los fracasos nos enseñan más que nuestros éxitos a poder depender de Dios y avanzar en el proceso. Es importante notar, aquí Asa confió, inició en el espíritu pero terminó en la carne. Es importante notar eso. Dio un paso de fe, pero su paso de fe lo llevó hacia la destrucción. Ahí en el versículo 9 del capítulo 16 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él, con Dios. ¡Wow! ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. ¡Qué tremendas palabras! Contra Asa, el rey joven de 25 años que se confió en su poder, en su sabiduría y en su brillantez. Y dice que tuvo consecuencias. De parte del Señor le dijo: ¿sabes qué? Vas a estar en guerra todo el tiempo. Esas son tus consecuencias de no haber buscado al Señor. Josué, ¿recuerdas la historia? Cuando derrotó al pueblo de Jericó y el Señor estuvo defendiéndoles y les dio la victoria, porque Josué obedeció, Josué se comprometió a buscar. Y después, la siguiente guerra, Josué dijo: bueno, no es tanto. Entonces confió en su gloria pasada y sin buscar al Señor, y con un ejército mucho menor que con Jericó, fue derrotado el ejército de Israel, porque no buscaron al Señor, pecaron en contra del Señor. Que no nos pase eso. Continuamente la permanencia en el Señor, intimidad es prioridad. ¿Sí? La clave es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Mantén la flexibilidad de ser capaz de salirte de un proyecto. Si es obvio que no funciona, no trates de forzarlo o hacerlo que funcione. Si no es de Dios, pues no es de Dios. Si no es el momento, pues no es el momento. Todo tiene su tiempo de aquí debajo de la tierra. No trates de retener algo que Dios quiere que el viento se lo lleve. Dios no necesita tu ministerio. Dios no necesita nuestros esfuerzos. Dios necesita un corazón comprometido con Él. Hay un tiempo en el que Dios permite un programa particular, pero ese tiempo termina. Seamos flexibles en eso. Es siempre una señal de deterioro cuando se vuelve al pasado para decir lo que Dios ha hecho. Las glorias pasadas pueden ser el alimento de tu vida hoy. Bueno, es mejor decir: hey, mira lo que Dios está haciendo hoy. Miremos entonces lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy, contigo, en esa condición en la que estás. Ser guiado por el Espíritu Santo, sé guiado por Él en todo tiempo y no tengas temor de seguirle. Habiendo comenzado en el Espíritu Santo, no busques ser perfeccionado en la carne. Con esto me voy perfilando para terminar este punto. Descubre la voluntad de Dios
y sométete a ella. Ten tu corazón en armonía con el de Dios y tú maravíllate de lo que Dios hará y cuánto serás bendecido por caminar en su voluntad. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este es el fin de este segundo tema. Espero que haya sido importante también y claro dentro de todos estos temas que vimos el día de hoy, que fue encontrando el balance y aventuras de fe. Quiero mencionar ahora, para terminar, los 12 distintivos que hemos visto a lo largo de todas estas semanas, para que puedan usted y todos los que están ahí a tu alrededor hacer un resumen. Nuestro contenido fue: hay un llamado al ministerio. Hablamos acerca del modelo de Dios para la iglesia. También hablamos acerca del gobierno de la iglesia, recibiendo poder por el Espíritu. También edificando la iglesia a la manera de Dios. Hablamos gracia sobre gracia, la prioridad de la palabra, el centro es Jesucristo, el rapto de la iglesia, habiendo comenzado en el Espíritu, la supremacía del amor, encontrando el balance y aventuras de fe. Todos estos fueron los distintivos de Calvary Chapel que hemos estudiado a lo largo de estas semanas, a principios de este año 2021, y espero que hayan sido de gran aliento y de gran motivación, y también que hayan ayudado a clarificar ciertas posturas que tenemos como iglesia. Si tienes más dudas, puedes revisar el libro, que está totalmente disponible en la página de cristoesmejor.com o en la aplicación de Horizonte Querétaro, para que puedas tener este archivo PDF en tus manos. Es una distribución gratuita para que puedas tener estos distintivos y que puedas también abrazarlos si es que Dios lo pone en tu corazón, y que sepas qué es lo que nos distingue de otras iglesias, el movimiento de Horizonte, el movimiento de Calvary Chapel. La siguiente semana estaremos viendo muy particularmente una sesión de qué es Horizonte Ciudad de México, que es una iglesia plantada por Horizonte Querétaro, y cuáles son esos aspectos que nos definen más particularmente a nosotros en nuestra iglesia local aquí en la Ciudad de México. Espero que haya sido de gran bendición todas estas semanas, todos estos temas que platicamos, que pudimos depender del Espíritu Santo. Espero que haya sido de bendición, de construcción, pero sobre todo de fe, de esperanza y de amor a tu vida. Así que déjame orar para terminar. Señor, gracias, Padre, porque hemos podido darnos cuenta de muchos temas que tu palabra expone y que a nosotros nos distinguen como iglesia. Permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo y que tu palabra siempre se mantenga fresca en nuestra mente, Señor. Ayuda a mis hermanos a que puedan tener un criterio propio de lo que tu palabra nos deja ver, Señor. Y ayúdanos a tener también el denuedo, la valentía, Padre, de seguir tus pasos en aventuras de fe. Gracias, de verdad, porque en Jesucristo tenemos una nueva vida y el Espíritu Santo puede guiarnos en nuestra vida hoy. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un privilegio poder contar con tu presencia. Que Dios bendiga a tu familia, también los que están por aquí cerca. Que Dios te dé fuerza si estás pasando por alguna temporada difícil, por alguna persona que esté enfermo. Que el Señor esté con ustedes el día de hoy para siempre. Que Dios te bendiga muchísimo y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.